Corintios, capítulo 5, del 11 al 15. Los que nos visitan por primera vez, hay algunos aquí, solo explicarles que nosotros consideramos que la Biblia no es un libro común, claramente es la palabra de Dios, y que Dios habla por medio de la Biblia, habla a nuestros corazones. La palabra de Dios tiene poder para penetrar nuestras almas, para darnos vida. Dios creó el mundo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue diciendo lo que debía crearse, y solo con decirlo todo se creó. Y es nuestra convicción y confianza que cuando nosotros abrimos la palabra aquí, la leemos y la explicamos, van a suceder cosas en sus corazones. A pesar de que sea largo, quizás, para algunos de ustedes, a pesar de que no estén acostumbrados, más o menos, yo hablo 1 hora, más o menos, así que de acá a 1 hora voy a estar hablando y ustedes oyendo. Pero usted no debería afligirse, y yo tampoco. Yo debería seguir con mi plan de hacer lo que debo hacer. Usted no debería afligirse si por falta de costumbre, después de 20 minutos ya le cuesta seguir el hilo de lo que estoy diciendo. Está bien. Confiamos de que Dios, por el poder que tiene su palabra, va a obrar en su alma. Sea que después, mañana ni se acuerde usted de lo que escuchó. No importa. En el momento que se está predicando la palabra, Dios está obrando. Y la Biblia nos promete que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hace algo. Dios la usa. Y por eso es lo que hacemos acá. Usted no está acá, no vino acá para escuchar mis opiniones. ¿Qué me parece a mí? No, queremos escuchar lo que Dios dice. Y por eso lo importante acá es, Dios hoy no nos habla por medio de un sueño ni desde una nube, sino que por su palabra, que es viva y eficaz. Lo importante que debemos hacer acá es leer una porción y tratar de explicarla y que ustedes la entiendan. Y entonces con la confianza de que Dios va a hacer algo en su vida. Ni que usted ni yo podemos entender, pero Dios hace algo. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a hacer. Estábamos ya por varias, desde el primer domingo de enero hasta ahora, estamos con este libro de 2 Corintios y vamos a entonces a lo que continúa de lo que veníamos hablando. Versículo 11, dice así, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hace mucho tiempo yo tenía ganas de estudiar, porque para yo estar acá y explicar la palabra de Dios tengo que estudiar bastante. Hace mucho tiempo que quería estudiar esta porción que voy a predicar ahora, porque esta porción a mí siempre me llamó la atención, está entre medio de los dos de los versículos de las oraciones más preciosas en toda la Biblia para motivarnos a nosotros a servir a Dios de todo corazón. Y me llama siempre la atención que las dos declaraciones más poderosas por lo menos para mí, para encenderme el corazón para servir a Dios con mucha pasión, están tan cerca una de otras. Y yo me pregunté siempre, ¿y qué es? ¿Por qué? ¿Qué función cumple lo que está entre medio entre estas dos declaraciones? La primera es, capítulo 5, verso 9, que dice, por tanto, estando ausente o presente, el deseo de Pablo es serle agradable. 5.9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor, a Dios. Y eso es una declaración fuertísima en la Biblia. Procurar ahí es un deseo muy intenso, que es el deseo intenso que deberíamos tener los cristianos, de vivir para Dios todo el tiempo. Agradar a Dios, que cuando Él nos mira y ve lo que hacemos, se complazca en lo que hacemos. Nos felicite, digamos así, algún día cuando estemos con Él. Y después la otra declaración impresionante, versículo 14 y 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ahora vamos a explicar, nos aprieta es la idea, nos impulsa, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tremendo. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros no deberíamos, los que somos cristianos, que un día entendimos del amor de Dios, ya no deberíamos o no podríamos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De tal manera debería impactarnos el amor de Dios mostrado en la cruz por nosotros, que ya nuestra vida no podría ser lo mismo, debería cambiar y debería hacernos personas extremadamente generosas, abnegadas, que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios, y eso significa vivir para otras personas, las personas que Dios ama y quiere actuar en sus vidas. Pero bueno, entre medio hay varios textos. Si quisiéramos considerar qué es lo que une estas dos grandes declaraciones de que deberíamos vivir solo para agradar a Dios y finalmente que deberíamos vivir solo para Dios y no para nosotros mismos. Bueno, el concepto que une todo esto es el concepto del temor de Dios. El temor de Dios. Comienza el versículo 11, dice, conociendo pues el temor de Dios. Y eso es lo que une las dos cosas. Porque después del versículo 9 que leímos, 5:9, habla de un momento, después que todos nosotros nos muramos, los que somos cristianos y cristianas, algún día vamos a enfrentarnos a nuestro Salvador Jesucristo para dar cuenta de nuestra vida, de lo que hicimos con nuestra vida. Y todo se va a aclarar, digamos, todo se va a manifestar por qué hicimos lo que hicimos. El Señor nos va a pedir cuentas y a Él le vamos a tener que rendir, y Él sabe absolutamente lo que había en mi corazón y lo que había en el tuyo cuando hicimos lo que hicimos. Por eso Pablo quería serle agradable. Dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros, está hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando, decía yo, de los cristianos. Todos los seres humanos, dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres y mujeres en este mundo, un día nos vamos a morir, obviamente. Más temprano o más tarde, todos nos vamos a morir. Pero después de morirnos, hay gente que dice, no, ahí nos comen los gusanos y ahí queda todo. La Biblia no dice eso. Dice que después de morirnos, el Señor nos va a resucitar a todos, para que un día podamos estar frente a un juicio. Un juicio por nuestros pecados, por lo que hicimos en nuestra vida. Una persona que nunca se ha entregado a Cristo, que nunca se ha humillado ante Dios y ha reconocido sus pecados y ha pedido que Cristo sea su Salvador, se enfrentará un día con Dios como un juez. Y dice la Biblia que el resultado de ese juicio va a ser condenación eterna, para siempre perdido uno en el infierno, en un lugar de tormento, donde Dios arrojará a cada persona que muere sin Cristo, sin el perdón de sus pecados. Si usted, entre paréntesis digo, si usted es de las personas que dice, eso no puede ser, eso es como un cuentito para niños para asustar a la gente y manipularla, si usted alguna vez repitió eso porque lo escuchó por ahí, usted tiene que considerar que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y si esto es mentira, entonces Jesús fue un gran mentiroso, cosa que es realmente imposible. Jesús no miente, nunca mintió, jamás. Y a pesar de que la humanidad como hoy la conocemos, la cultura como hoy es, niega completamente que esto sea cierto, la Biblia sigue siendo cierta. Y está establecido para cada ser humano que después de morir va a haber un juicio por los pecados. Los cristianos, los que un día nos hemos rendido ante el Señor Jesucristo, hemos por la gracia y misericordia de Dios, creído que cuando Cristo murió en la cruz, moría por nuestros pecados, que hemos podido abrazar a Cristo como nuestro Salvador, hemos clamado por perdón de nuestros pecados a Dios por medio de Cristo. Vamos un día también a dar cuentas de lo que hicimos en nuestra vida, pero ya no de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Yo estoy seguro que el día que muera voy a ir al cielo, porque Cristo es mi Salvador, no porque yo sea más bueno que usted, sino porque Cristo es mi Salvador, y así hay muchos de los que están acá, así creen también con toda certeza y confianza. Un día nosotros
nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Cristo que sea nuestro Salvador, poniendo nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. Ese es el único camino al cielo que hay, al perdón. Pero eso no significa que porque ahora Cristo perdonó todos mis pecados, yo viva de cualquier forma como si nada importara. Total, ya soy salvo. Lo cual es cierto, ya soy salvo. Pero lo que está diciendo acá Pablo es que cuando yo me doy cuenta que Dios, mi creador, el creador de todo el universo, se hace hombre, y siendo hombre vive una vida perfecta, y al final de esa vida perfecta muere como un criminal, como un asesino, como un malvado, como un ladrón, como la peor persona que podía existir en este mundo, así muere Cristo, cuando me doy cuenta que en realidad murió así, por mí murió así. Él estaba cargando mis pecados, no los suyos, porque Él nunca los cometió. Eso me conmueve de tal manera que yo quiero vivir para Cristo. No para impresionarlo, no para que me quiera más, sino porque estoy agradecido. Por eso quiero vivir para Cristo. Y esa es la realidad de cada cristiano. Y un día cada uno de nosotros cristianos sí daremos cuenta a Dios, ya no de nuestros pecados, sino de las obras, de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice acá. Y ya habíamos explicado que eso de malo significa inútil, sin valor, algo que no valió la pena. Y eso, dice Pablo, debería producirnos temor a los creyentes. Temor no en el sentido de terror, porque eso es lo que no significa eso, el temor de Dios. Temor de Dios es la conciencia de que yo lo que estoy haciendo a Dios le importa, Dios lo está viendo. El sinónimo sería reverencia. Nosotros deberíamos vivir con reverencia a Dios, con la sensación de que Dios está todo el tiempo mirando y hay cosas que las que yo hago que le agradan y cosas que no le agradan. Y que tarde o temprano yo no voy a escaparme, ninguno de los que está acá se va a escapar del ojo analítico, por decir así, el ojo como de un joyero cuando se ponen ese lente y miran con detalle. Dios va a examinar cada una de las cosas que hicimos. Sea que usted sea o no sea, sea que usted sea creyente o no lo sea. Si usted no es creyente, ahí sí que debería tener terror, pavor de morirse sin Dios, sin Cristo en el corazón. El que tiene al Hijo, dice Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona se muere sin Cristo, está perdida para siempre. Y eso produce terror. Debería producir terror. La realidad es que no lo produce, como acabamos de leer. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Y después sigue diciendo, no hay temor delante de sus ojos. Los seres humanos viven como si todo esto fuera una broma, un cuentito para niños. No les importa. Pero sí debería importarles, claro que sí. Y a los cristianos debería importarnos también, que Dios ve lo que hacemos. Y eso produce un temor, y ese temor de Dios, que es reverencia, una actitud de adoración, de que sí nos importa, es el estímulo que yo entiendo leyendo este pasaje, es el estímulo más poderoso, más potente que hay para motivarnos a vivir de cierta manera. Cuando yo sé, y usted sabe, que esta no es la única vida que hay, no es la única vida que hay, no se acaba todo en esta vida, sino que hay otra vida, y que en esa otra vida, para entrar a esa otra vida hay que pasar el examen de Dios, digamos así. O sea que usted, si no es cristiana, nunca va a ir a esa otra vida, digamos, o cristiano. Irá a otra vida, sí tendrá otra vida, pero perdido para siempre, sufriendo. Y si somos cristianos, ¿cómo va a ser esa otra vida? Está determinado o va a ser determinado de acuerdo a lo que hicimos en esta vida. Y eso debe producir temor, entonces. Temor de Dios, reverencia, cuidado, un celo de lo que se hace. Y debe motivarnos, entonces, a ser sinceros en lo que hacemos, a vivir delante de Dios, haciendo las cosas para agradar a Dios por sobre todas las cosas. A propósito, para explicar este concepto de temor, la Biblia usa mucho lo contrario a temer a Dios, es temer a las personas. Y Jesús habló mucho de eso, de no temáis, dice, a lo que los demás digan, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, no temáis a los demás congéneres, digamos así, a las demás personas. Cuando decimos que no temer a las personas, no es que vivimos con miedo que alguien nos pegue. Vivimos pensando de qué dirán los demás de nosotros. Ese es el temor. Y ese es el mismo temor de Dios. ¿Qué dirá Dios de mí? Ese es el temor de Dios.
Así como a vos te da vergüenza de pronto usar un pantalón roto. Bueno, hoy usan pantalón roto todo el mundo, pero imagínate, no sé, imagínate se te mojó el pantalón. El otro día me pasó a mí, manejando, se me mojó todo el pantalón. Pues yo voy manejando, me pongo la botella, no tengo para apoyar botella, me pongo la botella entre las piernas. Bajé del auto y parecía lo que ustedes se imaginan. Y te da vergüenza, ¿verdad? ¿Qué van a pensar ahí? Y yo entré a una iglesia todo mojado. Y uno dice, ¿qué van a pensar de mí? Van a creer lo que yo estoy pensando, no sé. Y eso es temor de otros, de qué dirán otros, ¿verdad? Eso es temor de los demás. Y vivimos pensando en los demás, muchas veces nosotros. Bueno, cuando nos damos cuenta, otra vez creyendo en la Biblia, que esta no es la única vida que hay, y que Dios está mirando todo lo que hacemos en esta, y un día vamos a dar cuentas, eso debe producir un temor de Dios. Y debo empezar a preocuparme, ¿qué pensará Dios de mi vida? ¿Qué estará pensando de lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Le gustará o no le gustará? Bueno, y eso, como decía, es lo que une estas dos declaraciones. A Pablo le motivaba vivir para Dios porque él sabía que Dios lo estaba mirando y que a Dios sí le importa lo que él hacía. Y él quería agradar a su Dios y no quería vivir para sí mismo, sino para Dios que le había salvado. Y entonces vamos a analizar esta porción pensando en eso, porque de verdad Pablo era un apóstol. Mire, piense por un momento, Dios lo había escogido a Pablo de una manera muy especial. Jesucristo tuvo 12 apóstoles, ustedes saben, 12 apóstoles. Uno de ellos lo traicionó, Judas. Después eligieron, en lugar de que lo traicionó, a otra persona y completaron los 12. Y después dice Pablo como un abortivo, Dios lo escogió a él, como un apóstol. O sea, digamos así, hubo 13 apóstoles en total, ni nada más. Ahora, Pablo vivía con la noción de que Dios lo había escogido de una manera especial para hacer algo especial, y aún así vivía con temor de Dios. Él se preocupaba, sabiendo incluso que Dios le había dado capacidades especiales, le había dado todos los dones para servirle a Dios, le había dado, por decir así, más capacidad de que la que nos dio a nosotros. Aún así él quería agradar a Dios y le preocupaba vivir con ese temor. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Yo pienso. Si Pablo tenía temor de Dios y eso lo motivaba, ¿yo qué debería tener? Temor de Dios, por supuesto, para vivir para Él. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo acá, porque Pablo estaba siendo, de alguna manera, estaba siendo criticado por las personas a las que escribe esta carta. Ellos no entendían cómo hacía Pablo, cómo vivía. A ellos no les gustaba verlo a Pablo. Para ellos, a Pablo le faltaba algo, digamos. A Pablo le faltaba mostrarse como un apóstol, como un hombre importante. Los corintios, la ciudad de Corinto era una ciudad muy rica, mucho dinero. Y para ellos, la idea que ellos tenían de un apóstol era un hombre que se manejaba como un hombre importante. Pero Pablo no se manejaba como un hombre importante. Pablo siempre estaba casi a punto de morirse. Pablo sufría y sufría mucho. Sufría persecuciones, sufría críticas, sufría de problemas de todo tipo, sufría Pablo. Siempre estaba humillado Pablo. Siempre estaba humillado. Es como si yo estuviera, no sé, en una ciudad grande, no sé si acá en Lobo, pero en una ciudad grande, como si yo fuera el pastor de una iglesia en una ciudad grande y siempre ando con la ropa de no muy buena calidad y llego en bicicleta a la iglesia, imagínense. Con la ropa que me regalan usada y me queda todo grande y la gente me ve y dice, pero ¿qué pasa? ¿Este es un hombre de Dios o qué es? ¿Cómo puede ser un hombre de Dios que vive así? No tiene nada este. Así somos, no somos muy distintos nosotros, ¿verdad? No somos muy distintos. Decimos, oh, wow, este es un hombre importante, mirá cómo se apareció. Bueno, a los corintios les parecía que Pablo era una persona media extraña, lo que hacía y cómo vivía. Entonces Pablo está explicando, ya venía explicando todo el final del capítulo 2, todo el capítulo 3, todo el capítulo 4 y sigue en el capítulo 5. Y va a explicar por qué hace lo que hace y lo que está diciendo, que el motor que lo impulsa a Pablo a hacer todo lo que hace, que a ellos no les gusta, es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y él dice en primer lugar que el temor de Dios le guía a él y nos debería guiar a nosotros, en la manera en que nosotros
procuramos persuadir a otros de tener fe en Dios. Dice, versículo 11, conociendo pues el temor de Dios o del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor de Dios, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cuando dice ahí Pablo conociendo, está hablando de una forma de conocer que se adquiere después de mucha reflexión, mucho pensamiento. Pablo se da cuenta, piensa, porque no es algo natural para nosotros, ¿verdad? Reflexiona, conoce, entiende, dice, bueno, Dios me está viendo. Y yo, porque Dios me está viendo, yo no puedo hacer cualquier cosa para tratar de persuadir a otros. Yo debo hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Y eso le afecta en la forma, ¿sí? En la Biblia se habla de los incrédulos, las personas que no creen en Dios, como personas necias, necias. Así dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, una persona que vive en este mundo, que es el mundo de Dios. Todas las personas han sido creadas por Dios. Una persona que ha sido creada por Dios y vive en el mundo de Dios, pero dice que Dios no existe, es un necio. Es una barbaridad. Es como una cosa imposible de explicar, digamos. Pero así es. Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Un hombre que vive como si Dios no existiera es un hombre que no teme a Dios, y no le importa. Se lisonjea, dice el Salmo 36, por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad, su maldad, no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y son fraude. Ha dejado de ser cuerdo, noten, necedad, como una cosa, una locura, y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Toda una persona que vive así como si Dios no existiera es un necio, dice la Biblia. Por eso también mirábamos ahí en Romanos 3, cuando dice no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor delante de sus ojos. Vivir como si Dios no existiera es una necedad enorme. Jesús contó una historia, Lucas 12, de un hombre que se empezó a enriquecer un montón. Empezó a ganar tanto dinero que dice que un día se dijo a sí mismo, voy a derribar todos mis graneros y los voy a hacer más grandes todavía. Pues tenía muchos granos, mucha cosecha. Y los llenó todos. Y cuando vio que tenía todos los graneros llenos, se dijo a sí mismo. Dice que le dijo a su alma, reposa, bebe, alégrate, porque ahora tenés guardado para vivir lo más tranquilo un montón de tiempo. Imagínense. Como si usted llenara el banco ahí con mucho dinero y por fin diga, bueno, ahora sí puedo vivir tranquilo. Bueno, el Señor le dice, noten, necio, le dice el Señor, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Así es el que hace para sí, dice Jesús, tesoro en esta tierra y no es rico para con Dios. Interesante que le digan necio, porque en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, se llama necio a la persona que vive como si Dios no existiera. Y este hombre se llenó de riqueza y se aferró a esas riquezas como si eso le fuera a dar confianza y paz y tranquilidad. Y Jesús le dice, necio, no es así, te vas a morir de todas maneras. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Necio. Y Pablo dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. ¿De qué lo persuade? ¿De qué persuade a los hombres? De que teman a Dios. Él conoce el temor de Dios, él se da cuenta que Dios está mirando todo y que hay otra vida después de esta. Y él entonces, al entender eso, la primera motivación que le produce el temor de Dios es que tiene que persuadir a otros que también teman a Dios. Porque vivir en este mundo como si Dios no existiera es la estupidez más grande que hay. Tremendo. Y así vive la mayoría de la gente, y usted lo sabe. Y negando la realidad, y queriendo que la realidad sea como ellos se la imaginan, pero no es. Inventándose un Dios más débil de lo que es,
más bueno de lo que, no sé, más buenazo, más como un abuelito, como si fuera un Dios permisivo, un Dios débil, un Dios que deja hacer lo que cada uno se le antoja y total, Él no se entiende igual. Eso es necedad, porque Dios no puede ser como vos te lo imaginás. Dios es como Él es, no como vos pensás que es. Y nosotros debemos, con temor y reverencia, tratar de buscar a ver cómo es de verdad Dios, no como a mí se me ocurre. Porque inventarme mi propio Dios y vivir de acuerdo a eso, ¿qué es eso? Es como lo mismo de pensar como si Dios no existiera. Por eso Pablo procura persuadir a los hombres. Y noten que dice persuadir, y la idea de persuadir es la idea de convencer a alguien. Es de tratar de que alguien adopte cierta posición, cierta creencia o cierto curso de acción, pero no yo obligándolo o manipulándolo, sino procurando convencerlo con argumentos. Convencer sería un sinónimo de eso. Es el intento de influir en otra persona para que crea algo. En otras palabras, en la Biblia se usa la idea de ganar, es ganar a otra persona para la fe en Dios. Eso es persuadir. Y Pablo persuadía a los demás por medio de la proclamación del Evangelio. Eso venía hablando antes, acá en 2 Corintios. Para los corintios, Pablo era un muy mal representante de Dios. Decían, si la gente te ve a vos, Pablo, todo sufrido, siempre mal, todo pobre, sin ser importante, hablando no como hablaban los griegos, porque los corintios estaban en Grecia. Vos no hablás con elocuencia, hablás demasiado simple. Ellos no van a creer en Dios. Tenés que ponerle como que rodearte de más importancia, Pablo. Y Pablo dice, no, yo no hago eso. Y lo venía discutiendo antes. Yo trato de ser sincero delante de Dios y de que Dios convenza a las personas con su mensaje, no con lo que yo hago. Conociendo el temor de Dios, trato de persuadir a los hombres. Porque la idea de persuadir siempre va ligada a la idea de tratar de persuadir. Porque persuadir no es obligar. De manera que cuando Pablo dice yo persuado a los hombres, no es que cada persona que se cruzó con Pablo fue persuadida de algo. El verbo persuadir implica siempre el intento de hacerlo. Alguno puede ser que no lo acepte. Como dijo un gobernante cuando estuvo frente a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La idea de persuadir a alguien implica respetar a esa persona. Respetar, yo no puedo enchufarle a Cristo, yo no puedo obligarle a recibir algo. Yo no lo estoy persuadiendo. Implica respeto por lo que el otro piensa. Y de nuevo, piense por favor, estoy hablando de los cristianos. Si tenemos verdadero temor de Dios, eso va a afectar la manera en que yo hablo a los incrédulos. Yo no puedo manipular a la gente, yo no puedo usar trucos, por decir así. Yo no puedo engañar a alguien para que crea en Dios, porque no va a creer en Dios de verdad. Imposible, no se puede, no se debe. Y ustedes saben que hay gente que sí lo hace, o que trata de hacerlo. Pero eso no es genuino. Y eso no agrada a Dios. Si yo, queriendo introducir a alguien al cristianismo, lo introduzco usando, digamos así, malas artes, formas que no están admitidas por Dios, yo no puedo hacer eso. Yo no agrado a Dios, no es sincero delante de Dios. Cuando yo dé cuentas a Dios, eso va a ser inaceptable a los ojos de Dios. Y probablemente la persona que yo introduje al cristianismo en realidad no la introduje a nada. La metí dentro de una iglesia quizás, pero no se ha hecho cristiana, porque no es algo genuino. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacerle entender a los corintios. No se trata de que yo use trucos de la filosofía y de la retórica y de la elocuencia para convencer a otro. Yo cada vez que me muevo con temor de Dios. Y cuando hablo con un incrédulo lo hago sabiendo que Dios está mirando y que debo hacer algo que Él lo apruebe. Y eso es muy importante, por supuesto. Capítulo 2 de 2 Corintios, verso 17, dice Pablo, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, en Cristo, sí. De nuevo, ese temor de Dios hace que Él tenga mucho cuidado los métodos que usa para hablar a otros de Cristo.
capítulo 4 de 2 Corintios, versos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la verdad, la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El mismo concepto. En ambos textos que dice que Pablo que no usa trucos, no usa trampas para convencer a nadie, en ambos dice que él todo lo que hace lo hace delante de Dios. Y eso es temor de Dios. Temor de Dios. Siempre lo estamos diciendo acá. A todos nos gustaría que esta iglesia esté llena de gente. Pero queremos que Dios traiga a las personas acá. No que usemos trucos, ni cosas, ni engañemos a nadie para que venga acá. Eso eso no hace una persona que teme a Dios. No lo hace. Dios no necesita tu ayuda ni la mía para eso. Ni loco. Debemos renunciar a todo eso y realmente con temor de Dios servir a Dios de corazón, sinceramente. Por supuesto que yo quiero que otros conozcan a Cristo, pero la única manera lícita de hacerlo es explicándole lo que la Biblia dice de ellos y dejando que Dios obre, nada más. Nada más. Yo no puedo decir a las personas prometer cosas que yo no puedo prometer. Venga a nuestra iglesia que Dios le va a prosperar. Venga a nuestra iglesia que Dios va a hacer que usted se le arregle este negocio o se le acomode esto. Yo no puedo decir eso. Eso no es sinceridad. Porque yo no sé qué quiere hacer Dios con su vida. No lo sé. A lo mejor Dios le está afligiendo por algún motivo que solo Dios sabe. Y yo no puedo decir, en el nombre de Dios, con sinceridad y temor de Dios, yo no puedo decir, venga, que va a ver cómo todo eso se le arregla y su esposa que lo dejó va a volver. ¿Cómo puedo yo decir eso? Nadie puede decir eso con temor de Dios y sinceridad. No puedo. Le puedo decir, mire, venga, busque al Señor y va a ver cómo la vida se va a arreglar, porque la vida sin Dios no tiene sentido. Pero no puedo prometer en específico de qué manera se va a arreglar y cuándo ni cómo. Su vida se va a acomodar, claro que sí. Porque la vida sin Dios es un desastre, es incompleta. Pero de ahí a decir que cuando usted venga a esta iglesia va a tener dinero, no, eso no es sincero. Eso lo dice una persona que no teme a Dios. Bueno, no lo podemos saber. Y vemos que muchas personas a lo largo de los siglos que han temido a Dios y han seguido a Dios y han creído en Dios, no se han enriquecido necesariamente por eso. Y en segundo lugar, antes de pasar a la siguiente verdad del temor de Dios, cuando estamos pensando que el temor de Dios de alguna manera me guía a mí para cómo hablo yo con los incrédulos, a persuadir a los demás. El temor de Dios de alguna manera me guía a mí a no usar formas ilícitas de convencer a otros. Pero también el temor de Dios nos quita todo temor a nosotros, de las personas. Y eso nos hace persuasivos. Para mí es muy persuasivo, muy convincente cuando yo veo una persona realmente apasionada por las cosas de Dios. Eso es, por supuesto, un instrumento en las manos de Dios. Y es correcto. Es correcto. Si tuviéramos temor de Dios, genuino temor de Dios, realmente no nos importaría lo que la gente pensara de nosotros. Si te parás a predicar con un cajoncito de banana en una esquina a los gritos, algunos de nosotros estamos acá, de solo pensarlo se nos paraliza la voz, no sabemos ni qué decir. Imagínate poner ahí en el semáforo de la plaza principal, ponerte a gritar y a pedirle a la gente que se acerque a Dios. ¿Lo harías? Probablemente no, porque por el temor a las personas. Pero si realmente tuviéramos un temor de Dios, como Pablo dice que lo tenía, no nos importaría demasiado lo que las personas pensaran de nosotros. Y nos haría más persuasivos. Porque el miedo a los demás desaparecería inmediatamente. Porque el temor de Dios, el miedo, digamos, o el temor de lo que Dios piense de nosotros sería mucho, mucho más grande de lo que las demás personas puedan pensar. En segundo lugar, el temor de Dios no solo nos guía cómo persuadir a otros de la fe, el temor de Dios también nos guía cómo presentarnos a nosotros mismos frente a los demás. Noten lo que dice Pablo, el verso 11. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón.
Bueno, para entender esto hay que entender lo que está pasando ahí en Corinto, lo que yo estoy explicándoles, que ellos dudaban de Pablo, de que Pablo realmente fuera eficiente, fuera efectivo. Ellos creían que por culpa de Pablo mucha gente no creía, porque así daba vergüenza a Pablo. Tenían vergüenza de Pablo. Imagínense ustedes, tener vergüenza del apóstol Pablo. Los que conocemos la Biblia, para nosotros es un héroe Pablo. Es la persona más maravillosa sacando a Jesús, por supuesto, que es nuestro gran héroe, digamos así, de la fe. Pablo es el ejemplo más grande de una persona que vive para Dios. Pero los corintios tenían vergüenza de Pablo. Y Pablo empieza a defenderse acá otra vez. Pero de nuevo, en el marco del temor de Dios, Pablo, a la vez que se defiende a sí mismo, en realidad nos explica que porque él teme a Dios, en realidad demasiado no le importa lo que piensen los demás. No le importa si eso le afecta a él solo, pero si afecta a otros, sí le importa. Dicho con otras palabras, imaginemos que, como decíamos recién, usted y yo tememos tanto a Dios, nos importa tanto lo que Dios piensa, que ya no nos interesa lo que opine nadie de nosotros. Te podés parar a los gritos en cualquier lado, vas en un colectivo, te parás, decís, a ver, momento, escúcheme, y hablas a todos y no te interesa. Pero te puedes ir al otro extremo, decir, bueno, a mí no me importa lo que demás piensen de mí. A mí no me importa si a la gente le gusta o no le gusta lo que yo hago. Pablo no llega a ese punto, porque sí le importa, en un sentido sano. Y por eso Pablo dice, a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios sabe perfectamente lo que yo soy, dice Pablo. Dios sabe perfectamente qué es lo que hay en mi corazón. Él lo ve completamente claro. Le es manifiesto. Ser manifiesto tiene que ver con exponer públicamente, hacer conocer, hacer visible, poner en evidencia. Para Dios, todo lo que es Pablo y lo que sos vos y lo que soy yo es claramente visible. Él sabe completamente todo. La verdad de nuestro corazón, Él la sabe. Y Pablo dice, Dios sabe absolutamente lo que soy y eso me da seguridad, me da tranquilidad, porque Pablo procuraba ser sincero. Dice Pablo, es como si fuera, para Dios somos completamente conocidos. Yo soy completamente conocido por Dios, dice Pablo. Pero dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque para muchos en la iglesia de Corinto, Pablo no era un hombre sincero. Pablo dice, yo sé que Dios sabe lo que yo hago, por qué lo hago. Y me encantaría que ustedes también lo supieran. Lamentablemente no es así de todos. Algunos sí, otros no. Algunos me admiran, diría Pablo, pero algunos se avergüenzan de mí. Y entonces dice el verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Medio complejo para nosotros esto, pero ¿qué está diciendo Pablo? Cuando dice no nos recomendamos otra vez a vosotros, la palabra ahí recomendar es introducirse uno, presentarse uno o presentar a otra persona. Y dice otra vez, noten que dice no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Pablo lo que está diciendo es, yo no estoy tratando de agradarles a ustedes otra vez. Yo no estoy tratando de que ustedes me quieran, pero sí para mí es importante que ustedes valoren lo que yo hago. Eso de gloriarse es, Pablo quisiera que los corintios se sientan orgullosos de él, porque era importante eso para los corintios, porque él era el apóstol Pablo. Gloriarse sería la idea de eso, de que ellos sintieran orgullo de Pablo, que ellos dijeran, qué bendición este hombre es un ejemplo que deberíamos imitar. Y Pablo le preocupa eso no porque quiere que lo quieran un montón de personas, como decía el cantante brasilero, quiero tener 1 millón de amigos. A Pablo no le importaba tener 1 millón de amigos. A Pablo le importaba servir a Dios. Pero para que una iglesia sea sana, debería admirar a los líderes que tiene. Por eso los requisitos para los líderes son tan importantes. Para uno poder liderar apropiadamente una iglesia, debe ser una persona admirable, respetable. Pero Pablo dice, yo no puedo ministrar a estos hermanos si ellos sienten vergüenza de mí. Y yo les debo dar a ellos elementos para que ellos sientan orgullo de mí y me vean como un modelo, un ejemplo, que ellos valoren, porque Pablo realmente era un modelo.
Y los corintios, al avergonzarse de Pablo, no solo de alguna manera podría producir algún tipo de molestia a Pablo, sino que ellos estarían siguiendo otro modelo de otro tipo de personas que no les convenía. Y Pablo, noten, al defenderse a sí mismo, en realidad lo que está haciendo es preocupándose por los corintios, no por sí mismo, porque él tiene temor de Dios. Por eso dice, como acabamos de leer, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Dice en otra versión, la Biblia de las Américas, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros. La Nueva Versión Internacional dice, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. Eso es lo que quiere Pablo. ¿Y por qué quiere Pablo que los corintios se sientan orgullosos de él? Porque hay gente que los está confundiendo. Porque así como ellos sentían vergüenza de Pablo, aparecieron falsos apóstoles diciendo, nosotros somos realmente enviados de Dios porque nosotros nos manejamos con más importancia que Pablo. Como si viniera acá alguien, no sé, con un auto imponente, con una ropa exquisita, con perfume, no sé, qué sé yo, dándose y hablando raro, así como importante, y ustedes dijeran, wow, este hombre sí que es importante. Y de pronto es un farsante, un engañador, un mentiroso. ¿Y cómo podían los corintios saber eso? Bueno, Pablo por eso dice, queridos hermanos en Corinto, yo hago lo que hago y estoy como estoy y sufro lo que sufro, y vean ustedes después para atrás lo que dice en el capítulo 4, por ejemplo, de todo lo que él sufrió. Lo hago todo por amor a ustedes, pero para agradar a Dios. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Lo mismo deberían hacer ustedes. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Por eso dice que Pablo quiere que ellos lo vean como un ejemplo. Para que tengáis, dice, con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Eso eran los falsos maestros, claramente, por lo que dice antes. Que se fijan en lo externo, en lo transitorio, lo de afuera, las apariencias. Y vos decís, este hombre, mirá cómo sabe. Pero vos no estás analizando lo que dice, no estás analizando su corazón, sus motivos, sino que parece una persona importante. Y eso es lo que pasaba aquí. Por eso Pablo le dice a los corintios en la primera carta, cuidado muchachos, cuidado chicas, que Dios escogió a lo necio y menospreciado de este mundo. Fíjense entre ustedes, no hay demasiados sabios, demasiados nobles, demasiados poderosos. Dios ha querido salvar a personas comunes y corrientes. No se dejen llevar por las apariencias. Miren el corazón, miren lo que es importante. Dios ha colocado el tesoro del Evangelio en vasos de barro, dice en otra parte, personas débiles como nosotros. Lo que importa es el contenido de lo que se habla y lo que se dice, el Evangelio, la palabra de Dios, no el mensajero, en el sentido de las apariencias de ese mensajero. Para nada. Bueno, no quiero extender demasiado, pero ustedes les animo a mirar el contexto anterior y hacer conexiones. Por eso Pablo hablaba de que miraba las cosas que no se ven, que son eternas, etc. Todo el tiempo está comparando Pablo lo externo de lo interno, las apariencias de la verdad, de lo genuino, lo pasajero de lo eterno, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que los corintios necesitaban oír, porque ellos ponían las vistas en las cosas de los hombres. Se guiaban por apariencias, estaban siendo engañados. Y por eso llegaron a sentir vergüenza de Pablo. Qué locura. Por eso mismo mucha gente no creyó en Cristo. Porque si hubiera venido Cristo en carruajes de oro y con ángeles tocando la trompeta y todo, hubieran dicho, wow, este sí que es el Mesías. Y como vino tan simple, tan sencillo, sin dinero, sin nada, decía él, caminando con sus discípulos, tan poca cosa humanamente, lo despreciaron. Lo despreciaron. Pero era el Creador, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta el día de hoy la gente desprecia a Cristo. La mayoría de la gente que uno habla, bueno, hay gente que le siente admiración, pero aún así vive como si Él no hubiera venido jamás. No le dan mucha importancia. No suena como algo muy exquisito, muy importante. Pregunten a cualquier persona que haya estudiado en la universidad, que tenga algún título, ¿les parece una cosa? Eso son cosas muy ingenuas, muy simples, porque se fijan en las apariencias. En las apariencias.
De nuevo, el temor de Dios nos guía cómo hablar con los de afuera, con los que no conocen a Cristo, pero también nos debe guiar en la forma en que nosotros, el temor de Dios, nos presentamos unos con otros. A mí me debe importar lo que usted piense de mí, en el sentido que yo no debo ser un tropiezo para su vida. Yo debo procurar ser un ejemplo para usted, pero no para jactarme de algo, sino para edificar su alma, su vida. Porque yo no debo pensar en mí, sino pensar en usted, porque yo temo a Dios, y usted lo mismo. Por eso va a subrayar al final, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no debo vivir para mí, sino pensando en el que murió por mí, en Cristo, y por eso en los demás. Y si yo me entero que alguno de ustedes está hablando mal de mí y es mentira, bueno, no debería preocuparme mucho. Y lo mismo para usted, ¿no? Digo, si usted se entera que alguien habla mal de usted y es mentira, en un punto no debería preocupar, debería pensar en lo que Dios piensa. Pero en un punto sí debería preocuparle, porque a lo mejor eso que están diciendo que es mentira afecta su testimonio y afecta el que usted pueda ser útil en las manos de Dios. Y de nuevo, la defensa, en tal caso mía o suya, está de alguna manera guiada o condicionada por el deseo que usted tiene de ayudar a otros y de que otros sean bendecidos por su vida y no tanto por lo que piensen otros de usted. Ese es el punto que está haciendo acá Pablo. Precioso. Porque él no vive para sí. A él no le importa, pero sí le importan los corintios a Pablo. En tercer lugar, el temor de Dios nos debe guiar para vivir por encima de lo común y lo normal. Por eso Pablo dice, porque si estamos locos, verso 13, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. De nuevo, ¿por qué dice esto Pablo? Porque él sabe que los corintios le parecían que Pablo estaba loco, que lo que él hacía no era normal. ¿Qué hace este hombre? Está loco. Así diríamos nosotros. Y Pablo dice, si estoy loco, hagamos de cuenta que estoy loco, bueno, es por Dios. En algunas Biblias traducen es por Dios, en otras para Dios. Y si estoy cuerdo es por vosotros o para vosotros. Estar loco, la palabra loco, que se traduce acá loco, es la palabra existemi, en griego, existemi. Es existir o estar fuera de uno, estar fuera de uno, como que estás loco, estás fuera de sí, decimos nosotros. Este hombre está fuera de sí. Así se usa en la Biblia. De ahí viene la palabra éxtasis. Es como una persona que está fuera de sí, digamos, está como tan entusiasmada que parece sacada, decimos nosotros. La palabra sacado es como estar fuera de uno, ¿no? Eso es la idea. Bueno, varias veces acá en la carta a los Corintios Pablo habla de este concepto de estar loco, porque así juega con las palabras él, porque así creían ellos de él. Pero el punto acá es que Pablo dice, miren, si yo estoy loco a los ojos de ustedes, es porque Dios a mí me ha tocado el corazón y lo va a explicar en un momento. Y yo lo hago por Dios. Yo tengo temor de Dios, yo quiero vivir para Dios. Aunque ustedes no lo entiendan, yo lo hago para Dios. Y si soy cuerdo, cuando soy cuerdo para ustedes, es por ustedes. Lo que hay que observar acá es que a Pablo le importaba Dios y le importaban ellos, pero no le importaba él. Ese es el punto acá. Cuando una persona vive consciente de que Dios lo está viendo, pone por delante a Dios y a los demás. Noten ustedes, Pablo no vivía para sí, vivía para Dios y vivía para ellos, los corintios o en los de otras iglesias en el caso. Él quería que su vida cuente para la otra vida. Y la única vida que cuenta, o la vida que más cuenta en esta vida, es la que se vive o se gasta para la gloria de Dios, pero para el beneficio de otros. Eso es lo que hacía Pablo. Precioso, de nuevo precioso. Y eso es una vida, como yo digo acá, fuera de lo normal. Pareces loco. Hay gente que te dice, pero no seas tonto. No seas tonta. A veces le han convencido así a muchas madres. No seas tonta. Vos no podés vivir pensando en tus hijos. No seas tonta. Ponete las pilas. Disfrutá. Vos tenés derecho a ser feliz. Eso es lo que enseña la psicología. Viví para vos. Disfrutá de vos. Dejá de vivir para los demás y pensar en los demás. Bueno, la Biblia nos dice lo contrario. Si esta no es la única vida que existe, y no lo es, hay otra. Lo mejor que podemos hacer nosotros es gastar esta vida que es cortita, pasa volando, en servir a los demás para la gloria de Dios. Es el temor de Dios, el entender que Dios nos está viendo, debería motivarnos a decir, bueno, yo no soy tonta, no soy tonto, porque Dios lo está viendo.
De pronto a vos nadie te va a agradecer lo que estás haciendo, es posible. De pronto hasta se burlen o te usen, como decimos. Típico, una persona que siempre está siendo generosa y siempre está siendo humilde y se está brindando a los demás. Los compañeros de trabajo incluso, el otro día alguien nos contaba eso, le toman el pelo. Dice, bueno, quédate vos sos tan buena, quédate vos, nosotros nos vamos. Hacé vos las horas extras, o dale, atajame este penal, haceme esto, haceme lo otro. Y uno empieza a sentirse un tonto, ¿verdad? Como dice, pero al final siempre yo dando, parece que ahora se abusan de mí. ¿Y qué si Dios te está mirando? ¿Y qué si lo haces para Dios? No es una locura, no estás loco. Porque Dios te está mirando. Y un día vas a estar frente al tribunal de Cristo y eso cuenta si lo hiciste para Dios. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Para los corintios era una estupidez vivir así. Pero ellos necesitaban entender. De nuevo, no es que Pablo está jactándose de algo, sino que Pablo quiere motivarles a ellos a hacer lo mismo. Porque esa es la mejor vida que hay. Vivir para otros a la luz de que Dios está mirando, delante de Dios. ¿Sí? Y finalmente, noten que Pablo ahora explica de nuevo, ya lo explicó antes, pero lo explica de nuevo con otras palabras, qué es lo que lo motiva a él para hacer como hace, vivir como vive. Y yo entiendo, leyendo acá, que Pablo al explicar esto está más pensando en motivar a los corintios que volver a explicar de sí mismo. Él quiere motivar a los que escuchan. Y entonces, de nuevo, el temor de Dios nos guía a nosotros a motivar apropiadamente a los demás. Yo podría, en las iglesias somos todos voluntarios, todos hacemos lo que hacemos de corazón. Bueno, salvo el pastor, yo recibo un sueldo, podría hacer solo para recibir dinero de ustedes. Pero de verdad yo si quiero agradar a Dios, debo hacer lo que hago por una motivación mucho más excelente que solo recibir una paga. Debo hacerlo de corazón para Dios. Y todos ustedes que sirven acá en la iglesia, lo hacen de corazón y así es en cada iglesia alrededor del mundo. Y los pastores podemos querer manipular a ustedes, amenazándoles en algunos casos, o ofreciéndoles todo tipo de cosas para que colaboren. Y así se hace a veces, lamentablemente. Así, por ejemplo, para que la gente ofrende, se le ofrece o se le dice, se le asusta, ¿no? Si usted no ofrenda tal o cual cantidad de dinero, Dios le va a hacer tal o cual cosa. Si usted no colabora, va a pasar tal o cual cosa. A veces manipulamos a la gente ofreciéndole nomás nuestro afecto, nuestro cariño, ¿verdad? Así hacen muchos papás y mamás. Como que si no haces esto, bueno, yo no te quiero más, o no te quiero tanto, o lo que sea. Todas esas son formas ilícitas de motivar a una persona. La forma lícita de motivar a alguien es ponerme yo como un ejemplo de una persona realmente que hace lo que te está pidiendo a vos que hagas, de todo corazón y con la motivación correcta, de nuevo, porque Dios está mirando. Y noten cómo Pablo toma acá esta hermosa, hermosa declaración, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten que en el capítulo 5, verso 9, hablaba de lo que a él le motivaba. Pero ahora acá termina hablando de los que viven, no solo él, no solo los compañeros de Pablo, sino quien sea que haya sido alcanzado por el amor de Cristo, debería vivir para Cristo. La idea de constreñir, una palabra que no usamos nosotros, constriñe. No la usamos, yo no la uso, no creo que ustedes la usen. La idea de constreñir es urgir, forzar a una persona a una acción, restringir. La idea, en otras palabras, se traduce a apretar, nos aprieta, nos restringe. Pero la idea es apretar algo para empujarlo, como si vos apretabas un pomo para que tire agua, digamos. Lo que está diciendo Pablo es que el amor de Cristo nos aprieta, que nos llegue a incomodar como para salir impulsados a hacer algo, motivados. Esa es la idea. Tiene el sentido de oprimir, dominar, gobernar. Podríamos decir, el amor de Cristo nos domina. Se usa de enfermedades, en la Biblia se usa de enfermedades de emociones o impulsos.
En unas traducciones dice el amor de Cristo nos apremia, nos controla, es la idea. Usamos nosotros una expresión media parecida cuando decimos estoy preso del temor. ¿Han escuchado esa frase? Estar preso del temor, preso del miedo. Esa idea de preso, estar preso de algo es la idea que está diciendo acá, como que el amor de Cristo nos obliga a hacer algo que de otra manera no haríamos jamás. Se usa esta palabra en la Biblia en otra parte muy interesante. Dice que Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estar entregado por entero es la idea de estar constreñido, estar como completamente atrapado por algo al punto de como sentirse preso por eso. Es como estar dominado por algo, esa es la idea. Lo que está diciendo Pablo es que el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo por él, manifestado en la cruz, le produce a Pablo una sensación de estar dominado por eso, de que no puede hacer otra cosa que vivir para Cristo. Tremenda forma de explicar lo que es ser convertido, genuinamente convertido a Dios. Hay gente que no puede entender esto y dice, no puede ser tan fácil. No puede ser que vos sencillamente le pidas a Cristo que te perdone todos los pecados porque crees en la cruz y listo, y ya está. Y entonces vos podés hacer lo que quieras, total, Él te perdonó. Bueno, en un sentido sí. El tema es que cuando una persona comprende lo que Cristo hizo por él o por ella, lo que él va a hacer lo que quiera, pero lo que va a querer hacer es vivir para Dios, para aquel que murió y resucitó por él o por ella. Va a querer vivir para su Salvador, porque ese amor nos sobrecoge. Como decimos nosotros, nos vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser que Dios se hizo hombre y murió por mí en la cruz? Si leo la Biblia y me doy cuenta que Dios me tendría que haber matado a mí. ¿Cómo que mató a su Hijo, Cristo, para salvarme a mí, si a mí me tendría que haber matado? Y cuando entiendo eso, me impulsa a vivir para Dios. Y junto con eso entiendo también que hay otra vida y que el Señor me ha acogido en su familia y me ha dado una herencia y me ha adoptado como uno de sus hijos y me regala el cielo y en ese cielo precioso estaré para siempre con Él. Y yo digo, bueno, esta vida la vivo para el Señor. Por eso Jesús cuando llamaba a que lo sigan, dice, si alguno viene a mí, dice Él, y no se crucifica a sí mismo, o no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí. Cuando nosotros venimos a Cristo para que Él nos salve, en un sentido morimos a nosotros mismos. Ya para no vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que quiere que Pablo, que los corintios entiendan. Y él es el ejemplo más hermoso, un hombre que no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso les parecía locura a los corintios. Está loco este tipo, está enfermo. No, no está loco. Está loco para Dios, porque Dios le voló la cabeza en un sentido y quiere vivir para Dios. Qué maravilla. Yo era ateo hasta los 17 años. Yo pensaba que todo era un invento. Todo lo que, bueno, no conocía mucho, ¿no? Pero pensaba las iglesias que hablaban de Cristo y hablaban del Salvador y hablaban de otra vida después de esta. Decía, bueno, eso es para manipularnos, para usarnos en esta vida. Después no hay ninguna otra vida, decía yo. Con este cuento de que hay otra vida, entonces podés vivir toda la vida sacrificándote por los demás, pensando en la otra vida. Bueno, hoy en día, así yo pensaba, yo no pienso más así, claramente. Pero hoy en día cada vez hay más gente que piensa así. Y viven como si esta fuera la única vida que existe. Pero qué desgracia eso. Porque no es la única vida que existe. Y cuando uno entiende, cuando uno realmente entiende que esta vida no es la única y esta vida la estamos viviendo todo el tiempo delante de Dios, que es invisible, pero que es real. Tus pensamientos en este momento son reales, vos los estás teniendo, pero no los podés ver. Nadie lo ve, yo no lo puedo ver, vos tampoco lo podés ver. Pero porque no se vean, no son irreales. Son muy reales, son tus pensamientos que vos sabés que los tenés ahí, en este momento. Y yo tengo los míos, pero yo no los puedo ver. Pero son reales, nadie puede dudar de eso.
Bueno, de la misma manera, Dios es real. La otra vida después de esta es real. Dios nos está mirando, todo el tiempo nos está mirando. Si usted se muere sin tener un salvador de su vida, usted se pierde para siempre. Y si usted se muere con un salvador, usted tendrá vida eterna. Pero esa vida eterna, si bien es para todos ser eterna, tiene distintos niveles de recompensas. Y eso está determinado por lo que hicimos nosotros en esta vida para Dios. Para Dios. Y eso nos debe producir temor de Dios. Temor sano, santo. De querer que nuestra vida cuente para Dios, cuente para la gloria de Dios. Y eso va a afectar la forma en que hablamos con otros, que queremos persuadirles, usándolo lícitamente lo que Dios ha determinado. Va a afectar la manera en que yo me relaciono con otros, la manera en que yo me presento ante otros, queriendo realmente agradar a otros en lo que es bueno para edificarles, no para que me quieran más, sino para ser de ayuda y de bendición a otros, como dice en Romanos 14. Y también va a afectar en que yo viva una vida más allá de lo normal. Una vida que llame la atención a que diga, qué bárbara esta persona. Siempre está dispuesta a dar una mano, siempre quiere ayudar, siempre está pensando en los demás. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios, porque sabe que Dios está viendo. Y después, por supuesto, una vida que quiere motivar a otros, pero de una manera correcta, no manipulando, no presionando, sino animando a otros. Viví para Dios. Viví para Él, al que murió y resucitó por vos. Viví para Cristo, como yo trato de hacerlo. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá, y es precioso, y continuaremos en otra oportunidad, porque en realidad corté yo acá, porque me parecía que estaba apropiado, pero vamos a volver al versículo 14 y 15, porque es precioso, realmente precioso. Termino con esto, piense, dice, el amor de Cristo nos impulsa, pensando en esto, piense en esto, que si uno murió por todos, ese uno es Cristo, uno murió por todos somos los que estamos acá. Cristo murió por vos, dice la Biblia. Murió por vos, no por Él. Él vivió para otros, Él nació para morir. Uno murió por todos. Luego todos murieron. Los que creen en Cristo, los que realmente se rinden ante Cristo, mueren a sí mismos, a eso mueren. Toman su cruz. Porque, de nuevo, cuando uno entiende que Cristo, yo entendí que Cristo murió por mí, yo me postré ante el Señor y yo me entregué al Señor para que Él haga lo que quiera conmigo. Y morí a mí mismo. Sin darme cuenta demasiado, después lo entendí mejor. Para que los que viven, esos que han muerto a sí mismos, mueren en un sentido, renuncian. Yo renuncio a mis planes, renuncio a mis deseos, me entrego al Señor que murió por mí. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Esa es maravillosa explicación de lo que es el cristianismo práctico. Precioso. Señor, damos gracias por tu palabra. Y pedimos que la uses en nuestra vida para motivarnos, Señor, apropiadamente, para ser sinceros ante ti, vivir una vida delante de ti, Señor, como si estuviéramos cada día realmente desnudos ante ti, porque lo estamos, conscientes con tu ayuda de que todo lo que tú haces, todo lo que hacemos nosotros está siendo permanentemente expuesto a tu examen, a tu aprobación o no, o desaprobación. Que eso realmente impacte nuestra manera de vivir, para que somos tus hijos ya, tus hijas, que vivamos para ti de todo corazón, y que eso signifique, por supuesto, vivir para otros, no para nosotros mismos. Y los que están aquí que aún no te conocen, que tu Espíritu Santo utilice la palabra para convencerles de la necesidad que tienen de la salvación, de lo que tú hiciste en la cruz, y también convencerles que vivir para ti es la mejor vida. No es algo que es un sacrificio, no es algo que significa abandonar las cosas, los placeres o las cosas más lindas de esta vida, sino al contrario. Es vivir con el autor de la vida, es encontrar el secreto de la vida, es tener la vida eterna, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en ti, en su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. Señor, que tú nos persuadas a cada uno aquí que vivir bajo tu autoridad es la vida más hermosa que hay.
Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús.